Esta noche quiero hablar de algo muy importante que Dios ha puesto en mi corazón. Una palabra de Dios para tu vida. Y es una palabra muy interesante. ¿Cuántos de ustedes, y comienzo con esta pregunta, cuántos de los que hoy estamos aquí en la casa de Dios, también los que están mirando el canal ICC Iglesia Río Cuarto, bendecimos su vida y desde la iglesia le damos un fuerte aplauso a todos los que están viendo el canal ICC? Denle un fuerte aplauso. Aleluya, gracias Señor. Ahora, quiero que te conectes a la palabra de Dios. Amén. Que no mires a diestra ni a siniestra, que puedas de alguna manera conectarte ahora a la palabra, porque yo he titulado este mensaje Esfuérzate para tu cambio. Y la pregunta es, ¿cuántos quieren cambiar en su vida? A un buen cambio, a ese cambio de esa nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque esto es importante para tu vida. Mira, por eso hoy quiero hablar de Dios te dejó las claves para esa nueva vida en Cristo Jesús. Porque hay una clave, hay algo que Dios te quiere dar por medio de su palabra para que usted pueda dar ese paso de fe y de alguna manera perseverar y de alguna manera hacer que ese cambio venga a su vida. Y esto es importante. Ahora, te voy a nombrar algo de la historia, algo de lo que sucedió antes. Y esto es algo realmente que está en la historia de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln firmó y declaró que la esclavitud, escuche bien, había sido abolida. Cuando Abraham Lincoln estuvo, él de alguna forma liderando, él había firmado y declaró que la esclavitud había sido abolida. En el tiempo antiguo, en el tiempo de antes, quiero que vaya la historia, ¿cierto? En el tiempo de antes había muchos esclavos. ¿Cuántos saben que es verdad? Muchas personas esclavas, y sobre todo los negros, los que eran realmente de una raza, ellos estaban siendo esclavos permanentes y sufrían por ser esclavos muchos. Pero ¿sabe lo que sucedió? No tan solo ellos, sino que había ciertas esclavitudes. Entonces, en ese tiempo se tomó mucho tiempo, escuchen, para que las personas que vivían bajo este flagelo, bajo estas esclavitudes tan terribles, hermano, porque eran tan terribles, tanto que cuando algunos se escapaban, ¿saben lo que hacían? Le enviaban, tenían perros, dogos, perros que ya estaban entrenados para seguirlos, y si los cazaban, porque saben que esos perros no es que lo traían de la manito a la gente que se escapaba, sino que se los comían vivos. Amén. Esa era una de las penas que tenían. Y si no, los dejaban mal heridos hasta que se sanaban, tenían que seguir de alguna manera sirviendo como esclavos. Entonces, era terrible. ¿Saben? Hasta que eso se tomó tanto tiempo, cuando esa ley salió, esa ley determinó que ya la esclavitud ya quedaba abolida. Amén. ¿Saben lo que sucedió? Ellos no aceptaban esa verdad. Los mismos esclavos no aceptaban esa verdad. No aceptaban que había una ley que de alguna manera los comenzó a respaldar. Entonces pasó mucho tiempo y para muchas personas no lo podían aceptar en su corazón. En ese tiempo muchos esclavos que había no aceptaban eso, que somos libres. Yo me imagino aquellas personas, sí, somos libres. Y algunos estaban en esa incertidumbre. Ahora, la razón por la cual se tardó mucho tiempo fue porque obviamente había muchos intereses, hermano, económicos por detrás de todo eso.
Entonces, de alguna manera había cuestionamiento y la gente de poder adquisitivo no permitían de alguna manera que los esclavos quedaran libres así porque sí. Entonces, de alguna manera, mucha plata por medio hasta que ellos lograban tener la libertad. Esto es una historia real, hermanos. Si usted la lee, lo busca, se va a dar cuenta. Habían amos que no querían simplemente dejar a sus esclavos. Pero la otra razón entre muchas de esas es que había esclavos que no podían creer. La gente ya directamente no lo podía creer, que ellos podían ser libres, hermano. Porque era tanto el tiempo de esclavitud. Ya venían con una generación de esclavos siendo esclavos y ellos nacían y ya se determinaban que eran esclavos. Entonces eso estaba incorporado en la mente de aquellas personas. La ley ya había terminado, escuchad, con ese estado de esclavitud. Ya había terminado. Ya la ley había salido, se había determinado y ya esa ley salió para que todos aquellos pudiesen ser libres. Pero ¿cuál fue el punto? Que el estado de esclavitud que ellos tenían, escuchad, en su mente, de salir de esa esclavitud, no tan solo estaba incorporado en su mente, sino en su corazón, hermano. En el corazón de muchas personas en ese tiempo. Y eso, para muchos, se tomó mucho tiempo. Para algunas personas, ellos no lo creían, no lo podían entender, porque eso ya estaba incorporado, mente y corazón. La persona era como que no lo aceptaba eso para él mismo. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano? Yo te voy a explicar algo. Yo hice una pregunta al comienzo de esta reunión. Y yo dije, ¿ustedes realmente quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser libres? Todos, dije, ¿cierto? Y yo me imagino desde su casa también, todos de alguna manera. Pero ¿sabes qué? Tenés que entender esto. Toma mucho tiempo a veces, o toma un determinado tiempo ser libres. Nosotros venimos de una esclavitud del pecado, de alguna manera. Y eso cuesta ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuesta ser ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Cuesta. ¿Por qué? Porque eso ya se incorporó en mente y en corazón. Ahora, escucha lo que te voy a decir, que es algo importante. Toma mucho tiempo que un cambio tan sustancial, tan importante, haga efecto en la vida de la persona. Cuando va a hacer ese efecto, escuchar, la persona ya está viviendo una determinada situación en su vida. Y eso también pasó en la vida de los israelitas. Escuchá, ahora te voy a dar el fundamento de la palabra. La Biblia nos muestra que Dios le prometió que los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Cuántos conocen la historia de la palabra? Que ellos estuvieron cautivos. Ahí estuvieron siendo esclavos de ¿quiénes? De los egipcios. Y ellos de alguna manera ya se les había incorporado, se habían adaptado tanto a esa vida que tenían su mente pequeña. ¿Saben lo que hizo de alguna manera el faraón? El faraón hizo algo muy estratégico. Bueno, vamos a empezar a matar a todos los niños, porque estamos viendo que son muchos ahora, y si se nos llegan a levantar en contra, estamos muertos todos. Eso decía el faraón. Entonces, de alguna manera, les daban mucho trabajo, los cansaban a los hombres, las cansaban a las mujeres, y de alguna manera querían hacer algo para que no se dieran cuenta ellos, que ellos ya eran un número grande de gente, y los hombres al trabajar duro tenían un físico y tenían una fortaleza que si agarraban un egipcio lo quebraban en 10 partes. Amén. Pero el faraón fue estrategió para hacerlos a ellos pequeñitos de mente, pequeñitos de acá. ¿Por qué? Porque de esa manera, escuchá lo que te voy a decir, los tenían bajo sujeción.
bajo su mandato. Los tenían todavía con una mentalidad de esclavos. Eso es lo que sucedía. Entonces la Biblia nos muestra que Dios le prometió que los iba a llevar a la tierra prometida. Había una promesa en ellos, pero cuando llegaron a la frontera, escuchá, a la frontera de la tierra prometida, no pudieron creerlo ellos. Ellos no lo pudieron creer. Y por no poder creer, que era posible, resultó que los espías, ¿cuántos saben que fueron 12 los espías? Pero 10 de ellos, vinieron y dieron un mal reporte. Tuvieron que dar vuelta después 40 años en el desierto. Escucha lo que te estoy diciendo, porque en nuestra vida eso está pasando en muchas personas. ¿Por qué? Porque Dios a vos te ha dado la promesa de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que vos estás en la frontera de esa tierra prometida, de esa bendición para tu vida, de ese cambio, porque ellos tenían que cambiar de mente, tenían que cambiar de pensamientos. En su corazón se tenía que volver a renovar con nuevas cosas. Ellos estuvieron 40 años en el desierto. Escuchá, fueron esclavos después de la esclavitud, fueron a un desierto. 40 años, hermano. Entonces su mente todavía seguía en una situación de incertidumbre, de miedo, de temores, de muchas cosas que sucedían. Y eso es lo que le pasa a la gente. Dios te promete el cambio, te ha prometido esa tierra prometida, esa nueva vida en Cristo Jesús que nos nombra la palabra. El problema es que uno está en la frontera y ¿sabes qué? Entra a espiar primero lo peor de lo peor. No, porque tengo que hacer esto, tengo que tomar esta decisión, porque esta decisión, escuchá, todo cambio requiere de un esfuerzo. ¿Cuánto dicen amén? Si vos querés cambiar en tu vida, requiere de un gran esfuerzo de parte tuya. Requiere de algo muy importante. Por eso aquí vamos a ver esas claves que Dios nos da. Ahora, y la Escritura nos dice a nosotros que murieron en el desierto y se levantó una nueva generación de escuchar. Una nueva generación liderada por Josué. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos vieron la novela o la historia de Moisés? Amén. Ahí estaba liderando Josué, pero se levantó una nueva generación. O sea que la gente que fue de alguna manera engañada por la mentira de personas, 10 espías fueron y trajeron un mal reporte. 10 espías vieron que era todo difícil y vinieron y les dijeron eso a ellos. Ellos se llenaron de temor e incertidumbre y creyeron que no era posible poder tomar esa tierra prometida. Pero era una promesa de Dios para su vida. Dios a vos también te hizo la promesa que va a transformar tu vida. Entonces, ¿hasta dónde lo estás creyendo en tu corazón? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Si vos estás en el desierto dando vueltas es porque todavía te falta tomar algunas decisiones. La nueva generación entró a la tierra prometida. La vieja generación, escuchad, murieron en el desierto. ¿Cuántos entienden de esta historia? Moisés no entró a la tierra prometida, pero hubo una razón que luego es otra predicación. Pero ¿sabe qué? Todo fue preparado para que ellos de alguna manera se tomaran y se aferraran de la promesa de Dios. La pregunta es, ¿vos te estás aferrando a la promesa de Dios para tu vida? ¿Qué te dicen amén? Escuchá lo que te voy a decir. Entonces la Escritura nos dice a nosotros que murieron en el desierto y se levantó una nueva generación liderada por Josué, quien sí creyó, diga conmigo, sí creyó. Escuchá, que era posible. Josué vio lo mismo que los otros espías. Vio que eran gigantes, que estaba todo fortificado, que eran muchas naciones, que
cuando ellos cruzaran esa frontera, se iban a enfrentar con luchas tras luchas para poder tomar el territorio y la tierra prometida. Entonces, escuchar qué importante, ¿no? Él sí creyó que era posible que lo que Dios le había prometido se hiciera en ellos. Se hiciera esa realidad en sus vidas, hermano. Ahora, y todo lo hizo la fe en aquellos que estuvieron en ese momento y creyeron. Ellos creyeron, se llenaron de fe y de alguna manera confiaron en la promesa de Dios, aunque veían lo difícil, pero ellos confiaron que Dios lo había prometido. Esto es importante, hermano. También va para tu vida. Escuchar. Ellos tuvieron fe. ¿Sabes qué? Esta generación para ellos era una conquista fuerte. Eran muchas naciones más grandes que ellos. Era algo que parecía imposible. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Nosotros vemos que parece imposible que vamos a hacer esos cambios. Imposible que vamos de alguna manera a abandonar esos malos hábitos. Imposible que vamos a tener una economía fructífera. Imposible a veces que vamos a salir de esa deuda tan grande que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? A veces lo vemos de esa forma. Ahora, qué importante, ¿no? O sea, dicho en otra palabra esto, la promesa puede estar, pero ellos tenían que pelearla de toda manera. Porque la promesa estaba ahí para ellos. Pero ellos tenían que tomar la decisión de fortalecerse en ánimo y poder confrontar esa situación de su vida, esa oposición que tenían. Escuchad, hermano. Donde Dios garantizó la victoria diciendo, yo estoy con ustedes. Y esa misma palabra de Dios te dice a vos. Él les dijo, yo voy a echarles las naciones delante de ustedes, pero ustedes tendrán que, por decir estas palabras, transpirar la camiseta. Muchas veces queremos de alguna manera que se produzca el cambio en nuestra vida, pero no queremos poner de nuestra parte. Y lo más importante para ese cambio significativo es, mi amado hermano, que vos decidas ahí ponerte la camiseta y decir, yo me la voy a jugar, yo voy a salir adelante, yo voy a ponerme a pelear esta batalla, esta situación en mi vida. Escuchá lo que te estoy diciendo. Entonces, ahora, él les decía, y van a tener que caminar y poseer lo que es de ustedes, tomarlo porque es de ustedes. Escuchá, ¿vos te das cuenta de lo que Dios quiere para vos? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar de lo que Dios quiere para tu vida? Que hay algo maravilloso para vos. ¿Vos sabías que Dios no quiere que vos estés enfermo? Dios no quiere que vos seas infeliz. Dios no quiere que vos estés en la pobreza, en la escasez. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz para tu vida. Dios tiene propósitos. Dios tiene planes divinos para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Hay una tierra prometida que está delante tuyo hace años que está, hermano. ¿La has tomado? ¿O estás ahí en la frontera? ¿Te has puesto a pensar si has entrado a la tierra prometida? ¿Te has puesto a pensar? Porque vos podés tener desde una semana, unos días, a 10, 30 años de cristiano, o 40 años, 50 años como muchos de cristianos, sin haber entrado a la tierra prometida, al cambio para tu vida. Porque sabes que cuando la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Qué importante, ¿no? La perfeccionará. Aquel que comenzó la buena obra, lo va a hacer en tu vida. Hay propósitos divinos para vos. Tenés que creerlo. Vos estás al frente tuyo, hermano, hermana. Está esa vida nueva de Cristo.
está ese cambio trascendental, ese cambio significativo. Vos podés tener muchos años de cristiano, pero podés estar en la frontera todavía, sin haber entrado a la tierra prometida. ¿Cuánto dicen amén? Escuchar atentamente el mensaje, ¿no? Ahora, miren cómo el Señor les advirtió acerca de esa esclavitud, de esa realidad, luchas que iban a tener que pasar ellos. Acompáñenme a leer en Deuteronomio 7:1, capítulo 7, versículo 1. Aquí leemos y dice la palabra, aquí vemos cómo se las dejó bien en clara el Señor a ellos. La tarea no iba a ser fácil de alguna manera. Escuchad, hermano, no iba a ser fácil para su vida. Ustedes tienen una tierra, pero la promesa al hecho va a haber mucha resistencia. Y quiero que le digas antes de leer el versículo, quiero que le digas esto a tu hermano y a la persona que está a tu lado ahí en tu casa, quiero que le digas, escuchad, así, ustedes, díganselo, tienen una tierra, escuchad, pero de la promesa al hecho va a haber mucha resistencia, dígaselo, va a haber mucha resistencia. Escuchad, esto es una realidad. Dios le decía con claridad, la única garantía de que esto va a pasar es porque yo lo digo. Si ustedes van a caminar en fe, lo van a tomar, lo van a lograr. Entonces más adelante dice, Él les da una clave, escuchad, unas claves acerca de cómo ellos podían tomar esa nueva vida que ellos tenían por delante de ellos. Les dice, no desmayen delante de ellos. Entonces, esto es importante y lo vemos en el versículo 21 del capítulo 7 de Deuteronomio. Escuchá, le dice, no desmayen delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Entonces, ahí podemos ver una clave que Dios nos muestra a través de su palabra. Primero, número 1, no desmayen. Digan conmigo, no desmayen. La primera cosa que el Señor les dice a su pueblo Israel es no te des por vencido. Eso significa. Y muchas veces, escuchad, por cualquier lucha que vos tengas, específicamente o especialmente, si querés comenzar una nueva vida, hermano, tenés que de alguna manera buscar ese ánimo que Dios te va a dar. Si vos buscas el ánimo en tu familia que tiene menos fe que vos, nunca vas a tomar ese cambio. ¿Cuánto entienden? ¿Por qué? Porque vos quizás tengas el deseo de dar el cambio, de hacer el cambio. Estás ahí en la frontera, vos decís, si no puedo, todo lo puedo en Cristo. Pero aquel que te conoce, cuántas veces vos mentiste y dijiste, voy a cambiar, te lo prometo, te lo prometo, voy a hacer cambio. Nunca más, nunca más. ¿Qué nunca más? El otro día estaba de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, no te creen. Y si vos esperás que ellos te aprueben, escuchá, te vas a la lona. Te cavaste la fosa. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya le mentimos muchas veces. Entonces no nos creen. Entonces, vos tenés tu tierra prometida delante tuyo. Vos tenés que esforzarte, vos tenés que recobrar ánimo. Si vos querés que ellos te den ánimo, escuchá, te van a hundir. No, pastor, si yo tengo una familia tan buenita, que buenita, escuchá. Hace como tu pastor te dice, como la Biblia te lo dice. Porque esto es importante, hermano. ¿Sabes qué? Muchas veces la familia va a entorpecer la obra de Dios. Y no estoy en contra de la familia, sin embargo, la Biblia nos enseña que la familia es importante, pero vos tenés que entender que la salvación es personal. Si vos haces el cambio, lográs el cambio por tu fe, Dios se va a glorificar y la promesa se cumple. Si tú crees, tú y tu familia serán salvos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? ¿Sabes qué? Importante, si querés dejar atrás una vida que no vale la pena, tienes que saber que tomar una nueva vida te va a costar. Amén. Te va a costar tomar una nueva vida.
Pero como el Señor les dijo a ellos, pero te advierto, no te desanimen, le dijo en otra versión. Escuchá, entonces, van a venir desánimos a tu vida. Yo quiero cambiar, pastor, yo quiero cambiar. Y seguro que esta noche vos te vas a ir con toda la fuerza de la iglesia. Y vos que estás en tu casa vas a decir, ahora hago el cambio, ahora hago el cambio. Bueno, mañana no te desanimes. Pasado no te desanimes. Porque van a venir desánimos a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Escuchá, Él le dice, no desmayes. Primera clave, no desmayes, no te desanimes. Entonces, la segunda clave, les dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. En otras palabras, para que ellos tomaran la tierra prometida, se requería, hermano, escuchar, de que Dios, de principio hasta el fin, tenía que estar con ellos. Ellos tenían que tener a Dios desde el principio hasta el fin. El problema que está la tendencia del ser humano es que vos comenzás con Dios, te tomás de la manito de Dios y el Señor te lleva ahí, te va llevando. ¿Sabés cuál es el problema? Que cuando el Señor te hace enfrentar alguna situación, algún desafío, vos te la crees y vas, todo bien. Te soltás vos de la mano de Dios. ¿Cuántos saben que es así? Que uno se suelta de la mano de Dios muchas veces. Cuando ya se calma la situación, cuando ya pensamos que estamos ahí adentro de la tierra prometida, pero en la tierra prometida, escuchá, no es que va a ser color de rosa y todo, no es que va a ser fácil todo, no, a ellos les esperaban naciones bien fortificadas, bien fuertes, en la cual ellos tenían que confrontar y luchar. Esas son las luchas diarias que vos tenés hoy como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y sabés cuál es el punto? Que si vos no lo tenés a Dios desde el comienzo hasta el final, no vas a poder lograr. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Eso es lo que significa la palabra, hermano. Entonces, en otras palabras, todo lo que ustedes van a emprender para su vida, se requiere que ustedes se apeguen a Dios con todo su corazón. No con un pedacito de corazón para Cristo y un pedacito de corazón para Baal. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, no claudiquéis entre dos pensamientos. Si es Dios, andad con Dios, y si es Baal, andad con los Baal. Pero los tibios dicen que el Señor los vomita. O sos frío o sos caliente. Tibio, escuchá, la consecuencia es que Dios te va a dar la espalda. No te va a llevar el apunte. Vas a tener que confrontar tu vida pecaminosa sin la ayuda de Dios para poder ser libre. Cuando Dios te está prometiendo una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sabes? La tercera clave le dice el Señor en el verso 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Escuche la palabra cómo lo expresa. Poco a poco. No podrás acabar con ella enseguida. Se lo está diciendo, se te va a hacer difícil entrar a la nueva vida. Pero ¿sabes qué? Entendé esto. En otras palabras dice, ustedes necesitan dependencia. ¿De quién? De Dios. Si vos no dependés de Dios, hermano, escuchá, en ese tiempo, en ese lapso de cambio de tu vida, vos vas a resistir, vas a dejar, vas a abandonar la tierra prometida, la promesa de Dios para tu vida, el cambio que Dios quiere que vos hagas. Entonces, la primera clave, no te desanimes. La segunda es comunión con Dios. Y la tercera es una actitud de esperanza, hermano. Amén. Eso es importante. Estas claves, hermano, que Dios nos muestra en su palabra, es para tomar una nueva vida en Cristo Jesús. Eso te sirve en todo lo que vos emprendas, en todas las áreas de tu vida. Al poseer una nueva vida, hermano, y quiero explicarte esto, escuchá, al poseer una nueva vida, hay actitudes en nosotros, hay tendencias, hay costumbres que vamos a tener que pelear.
¿Vos sabías que vos tenés actitudes en tu vida? Una tendencia en tu vida. ¿Vos sabías que vos tenés eso, hermano? Que tenés costumbres, que son malos hábitos en tu vida, que vas a tener que luchar en contra de eso. Pero si vos luchas solo y no te aferrás a Dios, no vas a poder conquistar, no vas a poder ser más que vencedor y más que victorioso como Dios quiere que vos seas. Es por eso que te tenés que esforzar. ¿Y sabes qué? Y si no entiendes que te va a costar, hermano, porque sabes que vos tenés que entender esto. Muchos piensan que porque recibir a Cristo, bueno, ya soy salvo. No, cuida tu salvación. Escuchá. Esto es importante, hermano. Y si no entiendes que te va a costar, porque vos tenés que tener en cuenta que te va a costar, que te vas a desanimar en varias oportunidades. Por eso el Señor te dice, primero que nada, no te desanimes. Segundo, te dice, Dios está contigo, ahí lo dice la palabra. Y si pudieras entender esto, hermano, porque esto es importante, la simplificación que Él está contigo, porque quiero que le diga a tu hermano, Dios está contigo, decíselo, con autoridad. Te podrías dar cuenta, hermano, que hay seguridad que va a vencer, que vos vas a vencer cada batalla que se te van a presentar. En esa segunda clave, que Dios está contigo, vos lo tenés que creer. El problema es que hay gente que no lo cree, cristianos de años, que no lo creen, hermanos, que alaban a Dios, le cantan a Dios, que predican de Dios, pero no creen que Dios está con ellos cuando su hijo se enfermó gravemente, cuando su matrimonio tuvo un desgaste, una situación, una confrontación, cuando sus hijos están siendo rebeldes, están apartados de Dios, cuando por una razón el diablo devoró tu finanza y ¿sabes qué? Tenés que pasar por ese desierto económico de deudas y de situaciones de escasez y pobreza. Hay muchos que no creen que Dios está con ellos cuando tienen que pasar por un fallecimiento de un ser querido. Hay muchos que no creen, hermano, cuando las pruebas vienen a su vida, que Dios está con ellos. ¿Cuántos entienden? Esa es una clave importante, hermano, para tenerlo en cuenta. Escuchad. Ahora, importante. Aquí podemos ver un principio muy importante y poderosísimo que nos obliga a depender, escuchad, de Dios. Es un proceso, mi amado hermano, que es muy importante, que yo tengo que aprender, que usted tiene que aprender, que deberíamos aprender, escuchar, depender de Dios y tener actitud propia, adquiriendo por creer y poder crecer en el Espíritu. ¿Vos sabés que tenés 9 frutos en los cuales tenés que crecer cada día? 9 frutos del Espíritu Santo, escuchad. 9 frutos que nosotros debemos permanecer creciendo. Si crecemos en esos 9 frutos del Espíritu, escuchad, vamos a ser más que vencedores en muchas situaciones de nuestra vida. Porque crecemos en la paz, en el gozo, en la benignidad, en la bondad, en el amor, en la mansedumbre, en la templanza. ¿Cuánto dicen a mí? Entonces, cuando vos te quieren sacar de quicio, tenés la templanza. Ya creciste en la templanza. Agachá la cabeza o te mordés la lengua, ¿viste? Hasta que salga sangre. ¿Cuánto dicen a mí? Porque creciste en la templanza. En el amor todo lo soporta, vas a tener que soportar muchas cosas. Y bueno, esos son pasos importantes que debemos dar como hijos de Dios. Permanecer creciendo en los frutos del Espíritu, hermano. Entonces, si yo quiero el cambio para mi vida, debo esforzarme. Diga conmigo estas palabras. Si yo quiero, fuerte, si yo quiero el cambio
para mi vida, debo esforzarme. El enemigo, hermano, jamás va a querer que seas libre. ¿Vos sabías eso? Escuchá. Por eso dice la Biblia que el faraón se puso terco, dice la palabra, y no quiso dejar ir al pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que el faraón se opuso cuando Moisés fue? Y Moisés fue en el nombre de Dios. Y ¿sabes qué? Él dijo, va a venir esta plaga, si vos no nos dejas libre, va a venir esta plaga, va a azotar con esto en todo el palacio y todo lo demás. ¿Y sabes qué sucedió? ¿Cuántas plagas hubo que vinieron? Porque el faraón estaba terco, estuvo muy terco, no quería dejar ir libre al pueblo de Dios. Entonces vos tenés que imaginarte que el diablo jamás va a querer que vos seas libre. Porque tu vivencia, el dolor y el sufrimiento que vos viviste como esclavo antes, escuchá, Dios se glorifica sobrenaturalmente. Escuchá, no hay mal que por bien no venga las cosas de Dios, hermano. Dios mueve los cielos y la tierra a tu favor y vos pasás a ser ese testimonio vivo, ese testimonio eficaz, que saliste de la droga, saliste del alcohol, saliste de esto, de aquello, de ser un hombre golpeador o una mujer, esto, aquello. Escuchá, sos un testimonio vivo. Por eso es que Dios quiere que seas libre, pero el diablo no quiere que seas libre. Porque cuando vos cuentes tu testimonio a otra persona que está pasando por eso, escuchá, va a ser un impacto y ellos van a recibir, porque vos le vas a impartir fe a ellos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso el diablo no quiere que vos seas libre. ¿Y sabés qué? El enemigo jamás va a querer que vos seas libre. Lo mismo va a querer hacer con nosotros, hermano. Lo hizo con el pueblo de Dios. Dios quiere que seas un conquistador en esa tierra prometida que usted tiene por delante, hermano. Usted tiene una tierra prometida. Pero la Biblia dice algo muy interesante y quiero terminar con esto. Mateo 11:12 dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Escuchen. Y los que se esfuerzan, en otra versión dice, los valientes, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Pero escuchá, el reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea, contra oposiciones gigantes. Goliat viene avanzando contra muchas naciones fortificadas y todo lo que el diablo pueda poner por delante tuyo. Pero ¿sabes qué? El reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Algo muy interesante. Dice así: y los que se esfuerzan, escuchar, lograrán aferrarse a él, lograrán tener la victoria. Los que se esfuerzan. Entonces, en este pensamiento, hay una nueva vida para vos, pero usted tendrá que poner por obra esas tres claves que vimos en una porción de la palabra de Dios. Pero hay mucho más pensamiento de Dios. Amén. Por eso hoy quiero darte esta palabra y quiero que hagas algo. Quiero que cierres tus ojos allí donde tú estás, en respeto y en reverencia a Dios. Y vamos a buscar de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él se pueda glorificar en nuestra vida. Usted tiene una tierra prometida. Quiero que se conecte aquí, amén. Y quiero que usted piense que delante suyo tiene una tierra prometida. Delante suyo tiene esa nueva vida que Dios quiere darle, sacarlo de esa situación de vicio, de alcohol, de drogadicción, de esas adicciones que pueda tener usted. Pero no tan solo eso, sino sacarlo de la escasez, la pobreza, sacarlo de la enfermedad, sacarlo de esa tibieza, de esa incertidumbre, de todos esos argumentos falsos que puedan venir a su vida o que se puedan haber incorporado ahí. ¿Y sabes qué? Hicieron esa fortaleza mental en tu mente para llegar al corazón, confundirlo de la manera que hoy puede llegar a estar. Pero hay un Dios que todo lo
sabe de tu vida, hay un Dios que conoce tu corazón, hay un Dios que sabe la aflicción que vos has pasado, estás pasando muchas veces por quizás estar siendo esclavo del pecado o de las circunstancias de la vida. Pero hoy el Señor quiere traer sobre tu vida ese renuevo, esa compasión, esa liberación, pero sobre todo esa salvación de Dios. Por eso hoy vos tenés que abrir tu corazón y pedirle a Dios que haga el milagro en tu vida. Pedirle a Dios que tome dominio y control en tu mente y en tu corazón. Pedirle al Señor que te dé ánimo para seguir adelante, para no abandonar, para salir de esa situación que estás viviendo. Pero también tenés que creer que Él está contigo y que Él te va a ayudar, que Él te va a sacar de esa situación, que ya te ha dado una promesa y Él la va a cumplir. Él no es hombre para que mienta. Escucha, Él no se arrepiente de lo que ya ha prometido a tu vida. Dios lo va a cumplir, pero tendrás que creer que Él está contigo. Pero también tendrás que dar ese paso de fe, de esperanza, creer que en el futuro Dios te va a bendecir. Te costará, sí, te va a costar y vas a salir de a poco vas a ir haciendo el cambio. De a poco vas a tomar esa tierra prometida. El pueblo de Dios en ese tiempo tuvieron que luchar mucho para llegar a conquistar la tierra prometida, pero donde ya fluía la leche y la miel. Dios prometió esa tierra, Dios lo cumplió. Una nueva generación tomó posesión de esa tierra, pero muchos quedaron en el desierto. Que eso no pase en tu vida en este año 2021, que en este año nuevo que Dios te ha dado, que eso no pase, que no tengas que padecer y sufrir 40 años en el desierto, porque muchos dan vuelta en el desierto de su vida. Decide ya de una vez por todas escuchar el mensaje de fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta palabra es para que recobres fuerza, ánimo y que tomes la decisión de creer y confiar que Dios lo va a hacer en tu vida. Si tú haces estos pasos, Dios va a hacer algo maravilloso. Dios va a cambiar tu vida. Hay un cambio significativo que viene a tu vida. Estás delante de ese cambio. Ahí estás en la frontera de ese cambio. Tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Ahora quiero que hagas algo más, iglesia. Quiero que te pongas de pie. Allí donde tú estás, ahí en ese lugar, ponte de pie en este momento. Usted allí en su casa, póngase de pie. Y quiero que hagas algo en esta noche. Quiero que te des cuenta de algo de lo que la palabra nos ha dicho. Dios está contigo. Dios está en este lugar. Él sabía que tú ibas a venir. No es una casualidad, sino esa causalidad de parte de Dios, que Dios preparó este momento. Dios te trajo a su casa. Quiero que cierres tus ojos en respeto y en reverencia a Dios. Y quiero que te imagines en este momento cuánto Dios te ama. Él está contigo en este momento. Él sabe lo que vos estás pasando. Él conoce tu aflicción. Él entiende cuál es tu tentación. Él sabe cuál es tu debilidad. Así como el diablo lo sabe, pero Dios es quien te comprende. Porque dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él pasó por todo, pero no pecó. Él te puede ayudar a vencer la tentación. Él te va a traer esa libertad. Si tú decides en tu corazón ya ser libre. Querer ser libre es algo muy importante. Querer el cambio es importante, pero deberás entender de ahora en adelante, iglesia, que tendrás que forzarte para que esa libertad venga totalmente a tu vida. Por eso es que hoy tienes que abrir tu corazón y decidir en tu corazón ya esa libertad, tomar esa tierra prometida, esa nueva vida. Quiero que pienses que Él tiene pensamientos de bien para tu vida. Él quiere amarte, quiere que tú puedas ser libre de esa situación. Hoy tenés que aprovechar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y quiero que hagas esta oración
Usted que está en su casa, quiero que hagas esta oración conmigo y quiero que digas conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo abro mi corazón, yo le recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo estoy decidido, Señor, a tomar esa tierra prometida. Estoy arrepentido de mis pecados. Límpieme, purifíqueme, santifíqueme, ayúdame a tomar esta tierra. Señor, anima mi corazón, aumenta mi fe, Señor, ayúdame a cumplir con el propósito que usted tiene. Señor Jesús, yo lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Usted que está en su casa, quiero que allí pueda seguir orando en su hogar, que siga en comunión con Dios, creyendo que Él está con usted. Dios tiene cosas maravillosas para su vida. Dios va a bendecir su vida. Aleluya, gracias Señor.